Y digo que el menú del Señor no es un menú de un restaurante. Todos los platos son completos. Son completos, cada uno en su gusto, en su sabor, pero completo. Amén. No sé si os acordaréis de la predicación del domingo pasado. ¿Alguien se acuerda del título como mínimo? Ajá. O sea, hablaba de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios se nos decía así en plan genérico, que era que el mundo procediera a arrepentimiento, ¿verdad? Este era el plan, digamos, en lo genérico de la voluntad de Dios. Pero sabemos que la voluntad de Dios, además de ser genérica, es específica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto genérico se compacta individualmente y hay la voluntad de Dios para la vida de cada uno. ¿Quién no ha escuchado la frase esta de el Señor tiene un propósito para tu vida? ¿Habéis escuchado esta frase? ¿Y conocéis este propósito? Porque esto es precisamente la voluntad específica de Dios para tu vida. Esto que llamamos el propósito de Dios en nuestra vida, este es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces es importante que tengamos claro lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque esto nos hará entender perfectamente, esto va, no es una S, ¿eh? La A es una S, porque quiere decir creyente versus discípulo, ¿no? O sea, comparación del creyente y el discípulo. Si llegamos a entender perfectamente lo que es la voluntad de Dios genérica, lo que es la voluntad de Dios en propósito personal, sabremos entender y entenderemos perfectamente que esto es solo una idea expresada, digamos, durante el siglo XXI, que es donde ha tomado más énfasis y por eso lo ponemos sobre la mesa, en que hay una tendencia a separar creyente de discípulo, como si fueran dos estados, ¿no? De la persona que ha aceptado a Jesús en su vida. Y entonces, una vez aceptado a Jesús en su vida, uno puede seguir el camino de creyente o bien puede seguir el camino de discípulo. Pero si entendemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios genérica y específica, nos daremos cuenta que ahí hay un error. Y hay un error que el diablo está interesado en que se mantenga. Que tengamos dudas o que nos conformemos en ser creyente o en ser discípulo. Vamos a intentar que el Señor me ayude, no porque yo lo tengo muy claro en mi mente y en mi corazón también, no, pero poderlo pasar y comunicarlo a vosotros porque de verdad es sumamente importante para este nuevo tiempo que tanto proclamamos que estamos entrando. Estamos entrando en un tiempo en que lo importante va a ser tu vida delante de Dios y Dios trabajando en tu vida. Esto va a ser el lema del nuevo tiempo. Tu vida delante de Dios y Dios trabajando en tu vida. Por lo tanto, no va a ser tan importante lo que hagas, lo que sientas, lo que quieras hacer, cómo lo hagas, esto va a ser relativo, porque si no existe lo primero, lo segundo va a ser paja. Y cuando venga el día de la prueba, va a ser quemado. ¿Y qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a ser? Nada. Y si no queda nada, ¿por qué habré pasado yo tanto tiempo llamándome cristiano? Si a la hora de verdad no queda nada de mi nombre. Por lo tanto, es importante, es importante. La iglesia ha estado andando ya su tiempo y el Señor nos quiere llevar a la iglesia, no a Veraca, a su iglesia, nos quiere llevar a ese tiempo de intimidad con Él para que Él pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Yo desde que me convertí, que estoy oyendo la palabra avivamiento, avivamiento, que estamos en tiempos de avivamiento, estamos en tiempos de avivamiento. Hasta que un día un hermano que ahora está en el Señor, el hermano JJ Churrarín, nos dijo, avivamiento es cuando Dios puede hacer lo que quiere hacer en su pueblo. Entonces podemos llamar a esto avivamiento. Pero mientras esto no sea así, lo demás son castillos de fuego, ¿no? Ornamentación,
¿no? Empujes, pero no es lo que realmente la voluntad de Dios específica llevada a cabo en propósitos individuales que se conjuntan y hacen toda la voluntad de Dios. ¿Cómo se concreta la voluntad de Dios? Bueno, tenemos 2 versículos que los sabemos de memoria porque nos los han puesto, nos lo han resumido con una frase, la gran comisión, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Importante. Quien lo dice no es cualquiera. No es este Jesús humano que corrió por las tierras de Judea, ¿no? Predicando una doctrina, predicando el reino del cielo. No, es alguien que tiene toda la autoridad del cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Conocido, ¿verdad? No es palabra nueva, es palabra de refresco. Y Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Tenemos que llegar a entender esto, comprender que ser creyente conlleva ser discípulo y viceversa. Es una moneda de doble cara. En una cara está el creyente y en la otra cara está el discípulo. Esta va a ser la idea central de todo lo que diga, me comprendáis o no me comprendáis, me explique bien o no me explique mal. Lo que el mensaje central está centrado en esto, una moneda de doble cara. En una cara está el concepto creyente y en la otra cara está el concepto discípulo. No podemos separarlo. Una moneda que solamente tenga cara es nula. O sea, si os pasan una moneda y en una cara pone 1 euro, le dais la vuelta y pone 1 euro, no es 1 euro, no es 1 euro, es falso. Para que sea moneda auténtica, tiene que haber la cara y la cruz. Un billete tiene que tener su cara y su cruz. Y luego dependerá del numerito, ¿eh? Y esto le dará el valor. Pero la autenticidad estará en la cara y en la cruz. Entonces, nuestra vida, después que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida va a depender de nuestra cara y de nuestra cruz. Si en nuestra cara aparece nuestra fe y en nuestra cruz aparece nuestra obediencia, entonces quiere decir que somos estos discípulos que el Señor estaba esperando. Como he dicho, es algo que el diablo está poniendo entre hoy, ¿no? Y está pues manifestándose y está moviéndose en muchos creyentes y trae el contentamiento de decir que, bueno, que yo soy creyente, discípulo no soy, pero creyente a mí que no me lo quite nadie, ¿no? Y va tan feliz por el mundo, ¿no? No, no, yo es que yo creo en Jesús y tal, ¿no? Pero claro, yo si me peleo con alguien no estoy dispuesto a perdonar si él no me viene a pedir perdón. No, no, pero yo creo en Jesús, ¿vale? Yo creo en Jesús. También hay quien, ¿no? Es discípulo, pero no es creyente. Parece difícil esto, ¿verdad? Parece difícil que uno pueda tener la imagen de discípulo y en cambio le falte lo de creyente. Parece difícil. Pues no es tan difícil. No es tan difícil. Porque ¿cuántos, iba a decir, cuántos de los que estamos aquí hemos venido como creyentes o hemos venido como discípulos? Teniendo en cuenta que el estar aquí ya me certifica mi lugar de creyente. Como ya he ido al culto, me certifica que yo soy cristiano. Como yo tengo mi devocional por la mañana, ya me certifica que yo soy cristiano. Y así hay pues muchas conciencias contentadas en el engaño que a Satanás le interesa que se mantenga. Que tu apariencia, que tu concepción de ti mismo sea el aval de ser quien eres. Y si os acordáis, la palabra de Dios dice que solamente es hijo de Dios, ¿quién? Ha nacido de nuevo. Pero, ¿quién le ratifica este nacimiento de nuevo? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos ratifica lo que realmente somos. Por eso digo, me habréis escuchado decir muchas veces, es sumamente importante acordarnos del día de nuestra salvación, de aquel día en que nos entregamos a Jesús y tuvimos la certeza de que Jesús nos aceptaba. Porque aquello es lo que nos da la garantía. Y cuando tenemos las dudas, que las hay, porque el diablo se encarga de traer dudas, por la mente, por circunstancias, por lo que sea, va a machacarnos para que dudemos de nuestra identidad. Y es cuando aparece la vocecita del Espíritu Santo y te dice, no, tu Padre Celestial te está mirando. Oye, que el amor del Padre aún está contigo. No te acuerdas de aquel día que, y te acuerdas del día de tu salvación. Y aquel día es tuyo y únicamente tuyo. Y quien lo conoce a fondo, con todos los intríngulos que puedan haber, es el Espíritu Santo. Y por eso cuando hay estos momentos, viene a traer la realidad de tu vida. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa de entender perfectamente lo que decíamos ahí de creyente discípulo. Fijaros, en Juan 8, 31, 32, dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Repito, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fijaros que ahí tenemos tres situaciones. Los judíos que creían, estaban con Jesús. Si estaban con Jesús, pues de alguna manera estaban creyendo, le estaban viendo. No tan solo le estaban viendo, le estaban escuchando. Por lo tanto, creer en Jesús les era imposible no creer en Jesús. Lo tenían enfrente, tenían sus palabras enfrente, por lo tanto, creían en Él porque estaban ahí y cuando les dijo, ellos estaban dispuestos a escuchar. ¿Y qué es lo que escucharon? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los que creen, según Jesús mismo, los que creen tienen que estar permaneciendo en su palabra. Creer conlleva a permanecer en su palabra. Y solamente entonces ocurre que conoceréis la verdad y esta verdad os hará libre. El gran mensaje de que el reino de los cielos vino a traer libertad al ser humano viene a razón de qué? De conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Pues la verdad está en nosotros. La verdad está en nosotros. Solamente tú sabes hasta qué punto la palabra de Jesús está en ti o no. Hasta qué punto esta palabra que está en ti está haciendo mover tus actos en tu vida cotidiana o no. Solamente tú lo sabes. Por eso conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad, bueno, iba a mostrar la Biblia, pero la verdad está ahí en la Biblia. Esté en tablet, esté en móvil, esté en libro. La palabra está ahí. La palabra está diciendo lo que dice. Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. No porque creáis vais a ser mis discípulos. Porque si no sois mis discípulos, no vais a estar en la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. ¿Os dais cuenta? Alguien, para ser cristiano evangélico, tiene que cumplir yendo al culto los domingos, porque si no, se considera un mal cristiano. ¿Dónde está la verdad en él? ¿Dónde está la verdad en él? Se ha hecho esclavo del cumplimiento del culto del domingo. ¿Dónde está la libertad? La palabra del Señor no está en él, porque nosotros sabemos que podemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, donde Él nos lleve en nuestro propósito personal. La voluntad de Dios genérica se concentra en nuestro propósito personal y concreto en un día concreto. Y si el domingo 28 a mí me sale un compromiso que yo no puedo reunirme con los hermanos y tengo esta paz del Señor porque Él mismo me la da, como la paz que nos contaba ahí Clever al atarse por vida a Alexandra, que esa esclavitud le traía paz, pues ¿qué le iba a decir lo contrario? Si ser esclavo de Alexandra le trae paz, pues bendita paz, ¿verdad? Por lo tanto, si yo me siento esclavo del Señor para ir al culto, voy. Y si me siento esclavo del Señor para poder
ir a aquella circunstancia que en aquel momento estoy priorizando antes del culto, voy y que conozco la verdad. Y esta verdad me hace libre, porque la paz en el Señor me trae libertad y gozo. Donde se mueve el Espíritu Santo dice que hay paz, gozo y libertad. Hay paz, gozo y libertad. Por lo tanto, no es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ya, y ahora, para ilustrarlo un poco, 3 situaciones bíblicas en que no es un problema únicamente de hoy. Yo diría que el problema está en que el diablo hoy se ha aprovechado de algo que ya estaba, ¿no? Porque este dilema, evidentemente, en el contexto de la palabra no va a aparecer la palabra creyente y la palabra discípulo, pero lo vais a entender perfectamente. El primer ejemplo lo tenemos en Tomás. ¿Sabéis cómo se le llama así vulgarmente a Tomás? El discípulo incrédulo. El discípulo incrédulo. Pero era el discípulo, iba con Jesús. Iba con Jesús. Y hasta el punto que en una situación muy concreta, no era solamente un seguidor de Jesús, sino que era alguien comprometido con Jesús. Porque os acordáis de la escena en que Jesús se fue a visitar a Lázaro, que estaba enfermo, y se entretuvo por el camino con la mujer que tenía el flujo, y luego llegó tarde y a mitad camino le vinieron las hermanas de Lázaro, a Marta y María, y le echaron una bronca de miedo porque se había tardado tanto. Dice, si tú hubieras estado ahí, no se hubiese muerto Lázaro, ¿no? Y Tomás dijo, oye, que vamos a ir ahí aunque muramos. Todo decidido, toda voluntad, ¿no? Queriendo decir, digan lo que digan la multitud alrededor del sepulcro de Lázaro, nosotros, maestros, vamos, ¿no? Todo valiente. O sea, era un hombre dispuesto, con una voluntad dispuesta, con un compromiso dispuesto. Y entonces, ¿qué vemos? Que llega un día al aposento alto. Los discípulos le dicen, oye, que el maestro ha resucitado. Sí, hombre, ¿qué me cuentas? Sí, hombre, el gran decidido, el gran valiente, cuando le dicen que Jesús ha resucitado, que en definitiva no era otra cosa que los discípulos le estaban diciendo algo que Jesús ya había prometido. Yo el tercer día voy a resucitar. O sea, todos los discípulos sabían que iba a ocurrir, lo que no sabían cuándo ni cómo, pero sabían que lo habían. Pues si los discípulos le dicen, oye Tomás, tú no estabas, pero es que el Señor vino aquí, el Maestro vino aquí y le vimos. No, 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 yo si no lo veo, no, no lo creo. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Porque Jesús lo conocía en su corazón y sabía que en su corazón había este corazón comprometido, pero era un comprometido que solamente era discípulo, no era creyente. Era discípulo, pero no era creyente. Y como él tenía un propósito para este Mateo, para este Tomás, dice, yo a este hombre le tengo que hacer bajar del burro y hacerlo discípulo genuino. ¿Y qué hizo? Ven para acá, Tomás, trae tu mano, ya por aquí, ya por allá. ¿Y qué hizo Tomás? Oh, Señor, soy pecador. Señor Dios mío, soy pecador. Se transformó automáticamente, ¿no? En discípulo. Final de la anécdota. ¿Qué dice el Señor a esto? ¿Qué dice? A ver. Ahora lo he perdido. Bueno, lo he perdido. Se me... Ah, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, 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 bienaventurado. Nos lo está diciendo ahora nosotros. Bienaventurados somos, porque sin ver, creemos. Pero creemos de verdad, porque si creemos, seremos creyentes. Pero si creemos en que Jesús nos está llamando bienaventurados, si Jesús es el que nos está diciendo bienaventurado, porque te he cambiado esta incredulidad, te la he cambiado en obediencia, te la he cambiado en compromiso, te la he cambiado en tenerme a mí presente, entonces
soy bienaventurado y paso a ser discípulo. La cara de discípulo con la otra cara de creyente. Amén. Esto es el ejemplo de Tomás. Otro ejemplo que tengo por ahí. Sabéis que también Jesús, es que la palabra de Dios es tan rica, ¿verdad? Es tan rica, tiene anécdotas para todo, hasta para reírse, ¿no? Pero a veces nos hace llorar y nos compunge en nuestro espíritu. Había un grupo de discípulos que abandonaron la categoría de discípulo. Se llegó a un punto que ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús, estaban dispuestos a escuchar a Jesús, estaban obedeciendo y haciendo las cosas que Jesús les decía, habían sido enviados de dos en dos una vez y habían sido vueltos a enviar de dos en dos, lo habían hecho, ¿no? Pero llega un momento que Jesús les enseña una enseñanza y ¿cómo responden? Dura palabra es esta, maestro. Y dice la Escritura, y a partir de aquel momento muchos dejaron de estar con él. ¿Y sabéis qué era esta dura palabra? ¿Sabéis lo que era esta dura palabra? Era una dura palabra que hablaba de Jesús, hablaba de él. Y una palabra que decía, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree y que en mí cree no tendrá sed jamás. Aunque me habéis visto, no creéis. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan de vida, en el versículo 48, no he dicho la cita. En Juan 6, ¿no? Juan 6, y ahora estoy en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Más adelante, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y vive mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿De quién está hablando hoy Jesús? Está hablando precisamente de lo que hemos hecho hoy, esta mañana. Está hablando de él. Yo entiendo que por ser un discípulo auténtico, por ser una moneda, no todas las monedas no son de 2 euros, ¿verdad? Ni todos los billetes son de 50 euros. Hay un billete de 50 euros, billete de 20, billete de 10, billete de 5, moneda de etcétera, 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 ¿no? Hay monedas de distintos valores, pero todos son monedas. Yo entiendo que hay discípulos que no pueden llegar a entender toda la doctrina, toda la enseñanza de Jesús. Pero lo que no entiendo es que siendo un discípulo de Jesús y no entiendo lo que el maestro me está enseñando, coja y me vaya. Yo cuando era maestro siempre recalcaba a mis alumnos, si no lo entiendes, no te calles. Pregunta. Yo no me voy a cansar de repetirlo de una manera o repetirlo de otra hasta que lo entiendas, pero no te calles, pero no te vayas. Esto es lo que hicieron. Desistieron de hacer, de coger la enseñanza de Jesús y quererla entender. Yo lo entiendo que fuera dura, porque es claro, es que es duro. Si tú no entiendes todo el mensaje que hay detrás del pan y detrás del vino, pues tener ahí a comer la carne de Jesús y beberle la sangre es un poco, un poco carnicecho, que decimos aquí, ¿no? Un poco drástico, ¿no? Un poco canibalismo y tal, ¿no? O sea, que es normal que no lo entiendas. Entonces, Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Que tenemos que ser caníbales contigo? Y Jesús le diría, que no, hombre, que no entendéis la mitad. Yo soy el pan porque yo os traigo la comida que os va a mantener. Yo soy la sangre porque esta sangre es la que va a cubrir de vuestras inmundicias delante del Padre. Y el Señor se lo hubiera explicado. Y entonces, hombre, haberlo dicho así, ¿no? Haberlo dicho así, tuviésemos entendido a la primera. Pero no, en vez de tener esta disposición de que ir más allá, de avanzar terreno en el discipulado de Jesús, cogen y se largan. Bueno, pues ahí tenemos unos que no entendieron lo que era ser creyente y ser discípulo. El precio del discipulado les pareció demasiado grande. Mi cabeza es tan corta que no va a entender nunca esto, por lo tanto me largo. Este que es discípulo ya lo seguirá. Que vaya con él. Ya está. Ahí se acaba la historia. ¿Vale?
Tercera anécdota. Hay creyentes que aunque tienen la invitación directa del maestro para que sean discípulos, pues no quieren comprometerse. Y esto lo tenemos en Lucas 9, versículos del 57 al 62. Dice que aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Creyente y discípulo comprometido de primeras, parece, ¿no? Parece. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este versículo 62 me acuerdo que hubo toda una predicación sobre él, pero esto ya quedó ahí aparcado en la historia de nuestra iglesia, y hubo su mensaje en su momento. Pero aquí la historia está en el comportamiento de los tres, entre comillas, discípulos de Jesús. El primero recibe y declara el deseo de seguir a Jesús. Y Jesús lo único que hace ahí es poner las condiciones de lo que es seguir a Jesús. Y el hombre, pues muy bien razonado, porque es como debe de ser, uno no tiene por qué moverse por impulsos, pues él calcula los costos y dice: no me interesa, no me interesa. Y deja de lado la invitación de Jesús y se queda sin ser discípulo de Jesús. El segundo, que es llamado por Jesús, ¿qué ocurre? Pues que sus deseos personales pueden mucho más que lo que le está pidiendo el Señor. Y entonces abandona también. Y el tercero lo vemos que pasa parecido. Quiere ser discípulo, pero lo quiere ser a su manera. Sí, te voy a seguir, pero déjame primero que yo haga esto. ¿Eh? El miércoles hay reunión de oración, yo voy a ir, pero primero déjame que haga esto. Ya iré, pero primero, claro, el que no puede decir esto, nada, ¿no? Este ya sabemos que lo tiene copado, lo tiene barrado. Pero muchos, estando en casa, no tienen el deseo de ir, pero luego aparece el deseo extra por ahí, ¿no? Y, bueno, primero haré esto y luego si me da tiempo ya iré. Ajá, el diablo contentísimo. Ve a hacer primero lo tuyo y luego veremos si te queda tiempo, macho. Veremos si te queda tiempo. Y no queda tiempo. No queda tiempo. Porque como lo primero fue lo tuyo, pues ahí el diablo se puso así, de gordo, contigo. Se puso así de gordo contigo y te quemó todo el tiempo que tú creías que tendrías para luego. Y este luego en el Señor no vale. Es lo primero, sí y amén. ¿Tengo el deseo de estar con el Señor? Sí, amén. ¿Quiero contentar al Señor? Sí, amén. ¿Y sabes qué va a ocurrir cuando decimos sí, amén? Que automáticamente el gozo en nosotros va a ser cumplido. En la palabra, cuando habla de creyente y de discípulo, usa dos palabrejas raras. Una, lo quería poner ahí, bueno, traducido, bueno, no traducido, no, eso ya sabéis que el griego tiene aquellas letras tan raras, ¿no? Y se pueden leer con nuestro lenguaje. Uno es el discípulo pistos, o pistos, depende de quién. Si es del griego antiguo, es pistos. Los modernos le llaman pistos. Pero bueno, se escribe igual, pero como ahí en la escritura no aparecen los acentos, nosotros los ponemos donde mejor es el creyente pistos. Ese creyente pistos nunca va solo. O sea, la palabra esta pistos nunca va sola. Siempre va acompañada de otra. O sea, siempre se utiliza como adjetivo. Ya sabéis que el adjetivo es aquella palabra que da calidad y cualidad al nombre que acompaña, ¿no? Por ejemplo, si yo digo sala grande, grande es el adjetivo porque me da la cualidad de sala. Luego, quedaros con este ejemplo porque nos va a servir para entender lo que es el creyente pistos y el creyente matetes. Vaya palabras, ¿no? La suerte que están ahí y te ayudan en los diccionarios y tal, porque si no, sería una perdición. Acordémonos, creyente pistos, que quiere decir, traducir es creyente fiel.
¿vale? Y siempre es un adjetivo, nunca puede ir solo. Siempre tiene que ir acompañado de un sustantivo. En cambio, el discípulo, matetes, siempre es nombre. Siempre es nombre. O sea que matetes es identidad. Sabemos que el nombre es aquella palabra que trae identidad a lo que estamos hablando. Por lo tanto, como estamos hablando de la sala, lo que trae la identidad y que todo el mundo entiende de que estamos refiriéndonos es a una sala. Lo que no sabemos, si solamente decimos sala, si es pequeña, grande, estrecha, alta, no, solamente sabemos sala. Y cuando le ponemos el adjetivo, ya sabemos la sala, más datos de la sala. Si es sala grande, pues la sala que todo el mundo tenemos en mente, además de ser sala, es grande. ¿Vale? Pues entonces aparece siempre ahí el pistos en matete. El matete como el nombre y el pistos como adjetivo. Lo cual quiere decir que el matete es el discípulo aprendiz. Es un discípulo aprendiz, es el matete. O sea, es la persona que está aprendiendo. O sea, le llamaremos el aprendiz. Antes en los oficios tenían los cargos que uno entraba a trabajar y entraba como aprendiz. Luego pasaba a ser oficial y oficial primera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entraba como aprendiz. Pues en la palabra, este aprendiz de, del seguir a Jesús era un matete. Y entonces este matete iba con pistos, era un aprendiz fiel. Y siempre encontramos matete pistos. Nunca encontramos en la palabra pistos solo o matete solo. Siempre encontramos matete pistos. Por lo tanto, aprendiz fiel. Aprendiz fiel. Cara y cruz. Aprendiz y fiel. Cara y cruz. Esto nos da un poco la idea, ya os lo he dicho, que no aparecía la palabrita de creyente ni la palabrita de discípulo, pero sí el concepto aparece en la palabra de Dios, que quiere que la palabra de Dios entendamos que creyente y discípulo es un pack indivisible. Así que el que se cree que está tranquilo en casa porque es creyente está siendo objeto de la trampa de Satanás en su vida. Yo no lo voy a juzgar, porque tenemos un Dios que es súper grande, Padre amoroso, juez perfecto, que ama a sus hijos, disciplina para que vaya, ¿no? Pero sí es importante que lo tengamos claro. No nos excusemos de cuando sabemos que tenemos que hacer algo para el Señor, decir que nos contentamos en ser lo que somos. Porque si nos contentamos en ser lo que somos y no hacemos lo que debemos de hacer, no somos nada. Un creyente sin discípulo es nada. Y un discípulo sin creyente es nada. ¿Quién, ¿Por qué nos salva a nosotros? ¿Quién nos da la garantía de la salvación? La salvación viene por fe y la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice respecto a la fe? Porque la fe la tienen hasta los demonios, creen. Entonces, para que esta fe sea válida, ¿qué nos dice el apóstol Santiago? Que la fe sin obras es una fe muerta. Pero las obras no justifican la fe. Pero sí queda claro que la fe, el creyente, va a dar sí o sí obras, o sea, va a dar discipulado, va a dar discípulo. El discípulo no va a traer creyente, pero el creyente sí va a traer discípulo para andar juntos. Amén, ahí. Pues gracias, Señor, porque creía que no me saldría la capacidad de poderlo explicar. Entonces queda clarísimo que cuando hablamos de discípulo solamente hablamos de un concepto, de alguien que es fiel al Señor, que le sigue y que es obediente y que se compromete a todo. Cuando nosotros aquí nos dice aquello de discernir el cuerpo del Señor, es entender que nosotros, al formar parte del cuerpo del Señor, le tenemos a Él como referente, creemos en Él y utilizamos la palabra creure en catalán. ¿Sabéis que en catalán solamente existe la palabra creure para creer y obedecer? Cuando un catalán dice creo en ti, creo en tú, quiere decir que está dispuesto a obedecerte. Fíjate, no lo sabías, ¿verdad? Pues estamos en el concepto de creyente, discípulo, al mismo par. Hemos de tener claro esto. Y cuando tenemos claro esto,
no pondremos condiciones como aquel discípulo que quería poner condiciones para seguir a Jesús. Sabemos que seguir a Jesús va a ser bueno, bonito y caro. Normalmente se suele decir bueno, bonito y barato, ¿no? Pues no, con Jesús, bueno, bonito y caro. Caro hasta el punto de tener que dar tu vida. Bueno, porque de Dios solamente viene lo bueno. Bonito, porque lo estás viviendo. No hay nada más precioso que tener un tiempo pequeño o grande de intimidad con el Señor. Y caro, no sé si estamos dispuestos a vivir y experimentar el precio de seguir a Jesús. Pero más de una vez lo hemos tenido que pagar. Pero no lo pagamos así a regañadientes, porque si lo pagamos a regañadientes, quiere decir que no estamos en cara y cruz. Estamos queriendo una cara y tener una cruz a nuestro estilo. Y el estilo es, si el maestro sufrió, ¿qué le pasará al discípulo? ¿Será mayor el discípulo que el maestro? Entonces, ¿estás dispuesto a ir a la cruz? Porque el maestro fue a la cruz. Y fijaros bien, para que no nos amarguemos con el dibujo negativo, el dibujo escabroso de la cruz, tenemos la gran ventaja que nosotros podemos echar la mirada en la cruz con un ojo y con el otro viendo el sepulcro vacío. En aquel momento los discípulos de Jesús esto lo tenían puramente en fe. Y por eso hubo todo este baile, ¿no?, de dudas y tuvo que el maestro ponerlos en dirección correcta, ¿no? Porque esta visión amplia que nosotros tenemos hoy, ellos no lo tenían. Veían al Cristo perseguido, que por cierto le abandonaron, solamente Juan se fue a la cruz con él, los demás se escaquearon. Uy, aquí reparten palos, ¿no? Que lo vamos a ver los toros de la barrera, ¿no? Nosotros tenemos esta ventaja. Ellos tuvieron que vivirlo sin esta perspectiva de futuro. Nosotros podemos ver que el precio a pagar, el precio a pagar se transforma en una bendición después del pago. Cuando tú has pagado, cuando vamos al supermercado y pagamos, ¿qué nos llevamos? La bolsa para comprar, ¿verdad? Pues qué gozada, ¿verdad? Hemos pagado. Esto algunos le llaman la dolorosa, ¿no? De tener que pagar la dolorosa. Pero luego te llevas el beneficio del pago, ¿no? Pues eso es lo que tenemos el ser discípulos creyentes, porque creemos que en la cruz se rompe todo maleficio para que no te sea estorbo para la nueva vida que te espera saliendo del sepulcro. Y esta es nuestra bendición y esta es nuestra capacidad de poder salir de aquí sabiendo que el que se cree suficiente siendo creyente está en error. Y el que se cree siendo suficiente discípulo está en error. Y esta es la exhortación al final. Creer quiere decir solamente aceptar el Evangelio. Hemos dicho en Marcos, el que cree y fuere bautizado. Creer es aceptar a Jesús. Bautizarse es obedecer. Yo siempre lo digo a los que se van a bautizar, y ahora aprovecho para lanzar, ¿no?, que en septiembre tendremos jornada de bautismos. Si alguien está por bautizar y tiene deseos de hacerlo, pues que se ponga en contacto, que vamos a preparar las aguas. Vamos a poner una estufita ahí en San Martín de Empurias, ¿no?, para tener el agua en temperatura y vamos a bautizar, ¿eh? Pero es importante que veamos esto. El primer paso es creer. Y este creer tiene que llevar a cabo un primer efecto que es la obediencia. Y el primer acto de obediencia de un creyente es bautizarse. Cree y bautízate y serás salvo. Vamos a poner en cuestión si solamente creer va a perder la salvación. Yo no voy a poner esto sobre la mesa. Lo que sí pongo sobre la mesa es que la palabra de Dios dice exactamente esto. Cree para ser creyente y bautízate para ser discípulo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hemos empezado diciendo que se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos.
¿Vosotros creéis que sin ser discípulos podemos hacer discípulos? ¿Cuál es el principio generacional desde el principio de los principios? En Génesis 1:27, en Génesis 1, del 11 al 12 dice: produzca la tierra hierba, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, según su especie. La tierra dio hierba, hierbas que producen semillas según su género, y árboles que dan fruto con sus semillas según su género. En el versículo 21, Dios creó las criaturas marinas y toda criatura viviente que se mueve. Hemos subido de grado de ser viviente, con las que la pululan las aguas, según su especie. Y toda ave alada, según su especie. Y Dios vio que era bueno. O sea, que su intención era que el pájaro diera pájaro, que el águila diera águila, y cuando vio que esto funcionaba, dijo: ¡jo, qué bueno que soy! Y Génesis 24:25 dice que la tierra produzca seres vivos según su especie. Ganado, reptiles, animales de la tierra según su especie. Y así fue. Y Dios hizo a los animales de la tierra según su especie, a los animales según su especie, y a todo lo que se arrastra en el suelo según su especie. Y Dios vio que era, qué bueno que soy. ¡Ja! En el 27, y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, también vemos ahí que fuimos según el género de Dios. Amén. ¿Y qué dijo? Para que esto pudiera correr: sed fecundos y multiplicaos. Aquí no dice según su género, porque el género lo teníamos marcado en la procedencia del Dios mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el principio genético? Que toda vida se reproduce según su especie. Toda vida se reproduce según su especie. ¿Y cuál va a ser entonces el principio del discipulado? Que todo discípulo se va a multiplicar según su género. Si yo soy creyente, que voy a multiplicar creyentes. Si yo soy solamente discípulo, que voy a multiplicar solamente discípulos. Lo cual quiere decir que si yo no tengo claro lo que realmente yo soy, como moneda de doble cara, lo que voy a hacer es multiplicar en falso. Multiplicar en falso. Si yo multiplico por dos manzanas, ¿qué me van a salir? 2 peras o 4 peras, ¿o no? 2 manzanas por 2, 4 manzanas. 2 sardinas por 4, 8 sardinas. ¿Sí? Pues un discípulo que discípula, como moneda única, va a salir un discípulo auténtico. Si no lo tengo claro, mi duda, mi error, lo voy a traspasar. Por tanto, por eso os decía al principio, es sumamente importante que tengamos claro, que no nos dejemos engañar, o sea, seamos sinceros con nosotros mismos, porque eso es lo primero, ser sincero con nosotros mismos y luego ser sinceros delante de Dios. Si yo solamente soy creyente, no te caiga la cara de vergüenza, porque si tienes que ser este discípulo con propósito, el Señor se encargará de darte la lección y te dirá: ven para acá, que esto que no acabas de entender, te lo hago entender, que es lo que le hizo a Tomás. Tomás tenía ya en el corazón de Jesús el propósito de que tenía que ser un apóstol de Irán. Fue el primer cristiano que puso los pies en Irán, quien evangelizó el imperio, no me acuerdo el nombre antiguo, bueno, el actual Irán. El primero que evangelizó Irán fue Tomás. El propósito que había en el corazón de Dios para Tomás era que fuera este hombre que llevara el evangelio ahí. Por lo tanto, no le bastaba tener a un Tomás solamente creyente. Tenía que ser un discípulo de doble cara, entendiendo cara y cruz, no de doble cara, que ahora digo esto y ahora digo lo otro, ¿eh? Porque esta es otra trampa, ¿eh? Ir de personaje por el mundo, ¿no? Por lo tanto, sinceros con nosotros mismos, sin avergonzarnos de haber caído en el error, de contentarnos, es que si yo cumplo con todas las cosas que está ahí, soy el primero en ofrecerme a servir en la iglesia, yo no me pierdo un culto, no me pierdo un retiro, yo cuando llaman soy el primero en decir que sí. No te contentes en esto, porque ¿cómo es tu vida personal con el Señor? ¿Realmente
¿realmente estás haciendo esto por ti o por el Señor? Porque el mensaje es, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Por lo tanto, esta es la certeza que a nosotros nos va a dar si yo estoy en la moneda adecuada. El valor te lo darán. La Casa de la Moneda es la que pone el valor a los billetes y luego se usan por su valor. El valor de aquí, cada uno tiene, la palabra también nos exhorta a no tener ni más alto concepto de uno mismo, sino conforme a la fe en Cristo Jesús. El valor nos lo da la fe que tenemos en el Señor. Y de ahí mana los 2 euros, de ahí emana el billete de 10 y emana el billete de 50. Amén. Vamos a orar. Si lo hemos entendido, nos queda por delante tarea, porque hemos de ser sinceros. Más uno que otro, otros más que uno, hemos de confesar que hay una área en nuestra vida que somos solamente creyentes y nos hemos olvidado de ser discípulos, y en otras áreas de nuestra vida somos más discípulos que no creyentes, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere es que estemos equilibrados en Él, que el equilibrio nos lo dé Él. Este concepto lo hemos de recibir de parte de Él. Por lo tanto, hemos de sincerarnos. Señor, queremos de verdad venir delante de ti porque entendemos, oh Dios, que nuestro andar, Señor, depende de cómo te valoremos a ti, Señor. Padre, queremos confesar en esta mañana de que tú eres, oh Dios, nuestro referente. Tú eres nuestro principio, nuestro fin de nuestra existencia, Señor. No sabríamos dónde ir si no acudimos a ti. Por eso, Dios, en nuestra debilidad, en nuestra imperfección, en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad de entender todos estos misterios, venimos delante de ti, Señor, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, que vaya llenando, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, de ti mismo, Señor, para que cuando digamos, Señor, que hacemos nuestra voluntad, sea que estamos haciendo tu voluntad, Señor, para que entendamos, oh Dios, que nuestra voluntad y la tuya han conseguido unirse, Señor, y que salga, Señor, como un solo fluir. Padre, este es nuestro deseo, que nuestra cotidianidad sea una cotidianidad, Señor, que fluye desde el cielo a través nuestro, Señor. Así que nos postramos delante de ti, Señor, con la necesidad de que el derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor, nos vaya ungiendo cada día, cada día, cada día, Señor, en la porción que necesitamos, Señor, para pasar al día siguiente llenos y rebosantes de ti, Señor. Padre, atiende nuestro ruego, atiende nuestra súplica, Señor, porque en el nombre de Jesús te lo clamamos, necesitamos, oh Dios, porque tu propósito, tu voluntad, Señor, no queremos, Señor, que caiga en saco roto, sino que queremos, Señor, que sea beneficiario, Señor, este pueblo donde tú nos has puesto, Señor. Padre, así que obra en cada uno de nosotros. Danos, Dios, esta lucidez. Danos, Señor, esta sinceridad en juzgarnos a nosotros mismos para que tú, oh Dios, pongas el remedio que nos haga falta. Señor, así, humildes y humillados delante de ti, nos ponemos para que tu nombre sea cada día, cada vez más engrandecido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hasta siempre.